Bien, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, recuerda que los principios de divisibilidad son muy importantes porque son una pauta para poder entender lo que es el tema que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es el máximo común divisor y lo que es el mínimo común múltiplo y todo lo que tiene que ver con los primos relativos, ¿no? ¿Por qué se les llama a los números primos primos relativos? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender esto y bueno, vamos con esta descomposición. ¿Qué es la descomposición de un número en sus factores primos? Bueno, esto lo vienes viendo desde que viste el máximo común divisor, ¿no? Y desde que viste el mínimo común múltiplo. La descomposición de factores de un número es una operación de gran importancia que consiste en expresar ese número como el producto de sus factores primos, ¿no? Entonces, para hacer la descomposición de factores primos en números determinados, se divide el número entre el menor de sus divisores primos. El cociente obtenido se divide también entre su divisor primo y menor y así sucesivamente hasta que se llegue al mínimo, al 1, ¿no? A la unidad. ¿Sale? Entonces, es costumbre trazar una rayita vertical y ya lo viste, ¿no? Toda esa parte que se ve, vamos a ver, vamos directamente al ejemplo. Cabe aclarar que las características de divisibilidad permiten determinar en cada caso los mínimos divisores primos de cada cociente. Entonces, por ejemplo, aquí te ponen un ejemplo muy importante, hacer la descomposición del número 8100 en sus factores primos. Entonces, una observación importante, algo que debes de tomar en cuenta. Cuando tú vas a hacer la descomposición de un número en sus factores primos, puedes sacar mitad, puedes sacar tercera, pero no puedes sacar cuarta, ¿sí? ¿Por qué no puedes sacar cuarta? Pues porque 4 no es un número primo. ¿Sí estamos de acuerdo? 4 es un compuesto. Puedes sacar quinta, puedes sacar sexta, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, pero la cuarta no puedes sacarla ni la sexta. Ajá, porque el 6 es un número compuesto, 6 no es primo. Entonces no puedo sacar sexta, no puedo sacar octava, ¿sí? No puedo sacar novena. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es descomponer a este número en sus factores primos, ¿sale? Entonces acuérdate de eso, cada que yo quiera hacer una descomposición en números primos, lo que tengo que hacer es sacar mitad, tercera, quinta, séptima, ajá, onceava, no puedo sacar cuarta, no puedo sacar sexta, no puedo sacar octava, porque son números compuestos y yo quiero descomposición de puros factores primos. Entonces, fíjate, como 8100 termina en cero, entonces es divisible entre 2 y entre 5. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Estarás de acuerdo que 8100 también es divisible entre 4, porque sus dos últimas cifras terminan en 0, ¿sí o no? Pero 4 no es un número primo. Es por ello que aquí no hacen énfasis en el 4, ¿te das cuenta? Por eso dicen 8100 termina en 0, entonces es divisible entre 2 y entre 5. Luego, su menor divisor primo es el 2. Ajá, entonces, ¿qué es lo que están haciendo al 8100? Lo dividen entre 2, o sea, le sacas mitad y te queda 4050, ¿no? Luego, 4050 termina en 0. Entonces, su mínimo factor primo también es el 2. Ajá, es decir, siempre que yo tenga un número que termina en 0, su menor divisor primo será el 2. Entonces, 4050 entre 2 me da 2025. Luego, la suma de los dígitos del número 2025 es 9, ¿no? 2 más 2, 4 más 5, o sea, 2 más 0 más 2 más 5 me da 9. ¿Qué quiere decir eso? Que 2025, o sea, y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible entre 3. Por eso yo al 2025 le saco tercera, lo puedo dividir entre 3 y me da 675. ¿Sí me va siguiendo? Luego, 675, la suma de los dígitos del número 675 es 18, el cual es un múltiplo de 3. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que 675 es divisible por 3. Por eso le sacan tercera. Luego me queda 225. La suma de los dígitos del número 225 es 9.
Por consiguiente, su mínimo factor primo es 3, es decir, es divisible por 3 y me queda 75, sacando tercera. Luego, la suma de los dígitos del número 75 es 12, que es múltiplo. Ya me rayé, ¿no? Y así sucesivamente me queda 25, ¿no? 75 le saco tercera o divido entre 3, me queda 25. 25, la última cifra del 25 es 5, por tanto, este número es mínimo divisor factor primo del 5, es decir, 25 entre 5 toca a 5. Finalmente, el número 5 es un número primo. Entonces, como es primo, no tiene otra cosa más que quinta. Ajá. Y al sacar quinta me queda la unidad. Por lo tanto, al hacer la multiplicación de todos los divisores, 8100 es igual a 2 a la 2 por 3 a la 4 por 5 al cuadrado. ¿Estarás de acuerdo? Porque estoy utilizando esta parte, ¿verdad? Ajá. 2 a la 2, 3 a la 3, a la 4 y 5 a la 2. Ahí está. Entonces, si yo multiplico 2 por 2 por 3 a la cuarta por 5 al cuadrado, me da 8100. Entonces ya terminé porque al 8100 ya lo expresé como el producto de los factores de números primos. Espero que le hayas entendido. Ajá. Ahora, ¿para qué me sirve a mí hacer esto? Bueno, pues para hacer la tarea. Vas a hacer la tarea ahí de esa parte. Ahora, fíjate, vamos con el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número que es divisor de todos ellos. Por eso se llama el máximo. O sea, es el máximo de los divisores, pero es común. O sea, debe de ser divisor tanto del primero como el segundo, como de todos los números que tú quieras sacarle el máximo, ¿no? Entonces, es el mayor de los divisores. Ajá, y es el común a todos ellos y se designa con las letras mayúsculas MCD. Para hallar el MCD de dos o más números, estos se descomponen en sus factores primos, que es lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, ajá, y se determina el producto de los factores comunes afectados con sus exponentes menores. Vuelvo a repetir, para hallar el máximo común divisor de dos o más números, estos se descomponen en sus factores primos, primero lo vas a descomponer en sus factores primos y se determina el producto de los factores comunes afectados con sus exponentes menores. Entonces vas a tomar de todos los factores primos que tengas, de todas las potencias, vas a tomar los exponentes menores. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedas entender esa regla. Esa regla es importantísima. Fíjate, encuentre el máximo común divisor de los siguientes números, ¿no? Aquí hacen todo en conjunto en la terna, ¿no? Calcular el máximo común divisor de 120, de 224 y de 500. A ver, entonces, para 120, hacemos la descomposición. 120 es divisible por 2 porque termina en 0. Luego 60 también, 30 también, 15 es divisible por 3 porque 5 más 1 6 y 6 es múltiplo de 3, ¿no? Y luego 5 pues no es otra cosa más que tiene quinta y me queda 1. Por lo tanto, el 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Luego 224 le voy a sacar mitad. ¿Por qué? Pues porque termina en cifra par. 224 es divisible entre 2, 112 también, 56 también, 28 también, 14 también, porque todos ellos terminan en cifra par. Y el 7, pues la única parte que tiene el 7, pues es divisible entre el 7, entre sí mismo, ¿verdad? Porque es un número primo. Y entonces 224, ¿a qué va a ser igual? Pues 224 va a ser igual a 2 a la quinta, ¿estás de acuerdo? 2 a la quinta por 7, ¿no? Y entonces, por último, tengo al 500. 500, pues es divisible por 2. Luego le saco mitad. Luego 125, pues termina en 5. Entonces, por lo tanto, 125 es divisible entre 5, al igual que 25, al igual que 5. Y me queda que 500 es 2 al cuadrado por 5 al cubo. ¿Sale? Una vez que yo ya tengo todos los tres números expresados como factores primos,
De acuerdo con la descomposición en factores primos, el único factor primo común, ¿quién sería? ¿Estarás de acuerdo que el único factor común es el 2? ¿Por qué? Porque el 120 tiene 2 al cubo, 224 tiene 2 a la quinta, 500 tiene 2 al cuadrado. 120 tiene al 3, pero 224 no tiene al 3, 500 no tiene al 3. 120 tiene al 5, pero 224 no tiene al 5, aunque 500 sí lo tenga. ¿Sale? Entonces, el único factor común, es decir, la única potencia con la misma base que comparten los tres números, estarás de acuerdo conmigo que es el 2. Entonces, por consiguiente, ¿quién va a ser el máximo común divisor de 120, 224 y 500? Pues dijimos que se toma el factor común con el exponente mínimo. Tengo 2 al cubo, 2 a la quinta y 2 al cuadrado. ¿Cuál es el exponente mínimo? 2 al cuadrado. Por lo tanto, el máximo común divisor es 4. ¿Le entendiste? Ok, entonces ahí vienen otro ejemplo, igualito, sacan los factores primos. Fíjate cómo sacan los primos, eso ya me lo salto. Tú haces mitades, lo razonas. Aquí te lo pongo para que lo vayas viendo. Y bueno, fíjate cómo me queda el 96 es 2 a la quinta por 3, 160 es 2 a la quinta por 5 y 256 es 2 a la octava. ¿Qué comparten de factor común al 2? ¿Cuál es el mínimo exponente? 2 a la quinta, ¿verdad? Porque 2 a la 8 es el máximo. El mínimo, la mínima potencia es 2 a la quinta. Por lo tanto, de acuerdo con las descomposiciones en factores primos, el máximo común divisor es el número que resulta del producto 2 a la quinta, es decir, el máximo común divisor de ellos tres es 32. Ahora, no es necesario que hagas las tres tablas. Acuérdate que puedes hacer una sola tabla donde pongas los tres números y vas sacando mitad, todo ese rollo, ¿no? Y vas haciendo, pero bueno, no te vayas a confundir, no te vayas a confundir en la descomposición. Por eso yo recomiendo que vayas haciendo las tres, o sea, si son tres números, tres tablitas. Si son cinco números, cinco tablitas para que vayas en orden, como tú te acomodes más, ¿sale? Entonces, bueno, ahí hay que practicar la tarea para que puedas entender bien esa parte, ¿no? Ahora vamos con el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides lo vienes viendo desde la primaria y es el algoritmo que me sirve para hacer la comprobación de la división. ¿Sí? Entonces nos enseñaron toda la vida a dividir números, pero nunca nos dijeron que estaba involucrado ahí dentro el algoritmo de Euclides. Euclides de Grecia fue un geómetra muy importante. Dentro de toda su teoría están los elementos de Euclides, que es un gran fundamento de la geometría euclidiana y son los inicios, ¿no? Entonces ya lo verás con más calma cuando lleves en el segundo semestre la materia de geometría y trigonometría, ¿no? Entonces Euclides fue un grande y tiene unos libros importantísimos que son los elementos de Euclides. ¿Sí? Entonces, otra técnica para hallar el máximo común divisor de dos enteros consiste en utilizar el algoritmo de la división. Esta técnica o método se llama algoritmo de Euclides y consiste en lo siguiente, fíjate, para hallar el máximo común divisor de dos enteros A y B con B mayor que A, se siguen estos pasos. Fíjate lo que te están pidiendo, que B debe de ser mayor que A. Entonces, se divide B entre A porque B es mayor que A. No vayas a dividir A entre B. No se va a poder. ¿Por qué? Porque A es menor que B. Es decir, se divide al mayor entre el menor. ¿Sí? Se divide B entre A. Si el residuo es 0, entonces el máximo común divisor de A y B será A. Ajá, el más pequeño. Ahora, si el residuo de la división de B entre A no es 0, se divide A entre el residuo. ¿Sí? Se divide A entre el residuo. Si el nuevo residuo que me queda es 0, entonces R sería el máximo común divisor de A y B. En caso de no ser así, se repite el proceso, se repite el algoritmo
hasta llegar a que el residuo valga 0. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Fíjate, el algoritmo de la división es muy importante para poder entender lo que es cómo calcular el máximo común divisor y el algoritmo de Euclides. Entonces, utiliza el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de los números 624 y 936. Obviamente, 936 es mayor que 624, entonces voy a dividir 936 entre 624, ¿sí? Entonces, ¿a cómo toca? Pues toca 1 porque 624 cabe una vez en 936, ya el doble sería 1248, ¿no? Entonces ya se pasa de 936, entonces el cociente es 1. 1 por 4, 4 para 6 son 2, 1 por 2, 2 para 3, 1 y 6 por 1, 6 para 9, 3. Qué bonito, ¿te acuerdas? Se ve eso en la secundaria, ¿verdad? Y en la primaria. Entonces me queda, al dividir 936 entre 624, me queda el cociente 1 y el residuo vale 312. Como el residuo es diferente de 0, dividimos a continuación ¿a quién? Vamos a dividir el divisor, que es 624, ahora entre el residuo. Acuérdate, dividimos el divisor entre el residuo. 624 entre 312, toca 2 y ahora el residuo es 0. Como el residuo es 0, entonces el divisor de 312 es el máximo común divisor de 624 y 936. Ajá. ¿Le entendiste? Entonces el máximo común divisor de 624 y 936, que se puede poner al revés, también puedes decir el máximo común divisor de 936 y 624. Ahí no importa el orden. Lo que sí importa es que te des cuenta que al momento de que hicimos la primera división, nos quedó un residuo distinto de 0, nos quedó 312, ¿no? Y al hacer, entonces, como nos dimos cuenta que la división no era exacta, lo que hicimos fue ahora tomar el divisor y dividirlo entre el residuo. Y me dio 2, por lo tanto, este último, el residuo que aquí toma parte como divisor, este va a ser el máximo común divisor. Está más fácil, ¿no? Está más fácil que sacarle primera, segunda, tercera, quinta, séptima. O sea, está más fácil que hacer la descomposición en factores primos, ¿no? Entonces, lo puedes aplicar, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Vamos con otro ejemplo. Te piden hallar el máximo común divisor de 84, 126 y 210, ¿no? Entonces, fíjate, aquí hallamos primero el máximo común divisor de 84 y de 126, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 126, ahora sí que el mayor entre el menor, 126 entre 84, toca una, 4 por 1, 4, para 6 son 2, 8 por 1, 8, para 12, 4, y el residuo vale 42. Por lo tanto, como el residuo no es 0, procedemos a tomar el divisor, que es 84, y dividirlo entre el residuo. 84 entre 42, toca 2 y el residuo vale 0. Luego entonces, el máximo común divisor de 84 y 126 es 42, ¿no? Ahora, eso ya es con respecto a 84 y 126. Ahora, hallemos a continuación el máximo común divisor de 42 y 210. Fíjate lo que están haciendo. Si tienes una terna, primero agarran al 84 y al 126, ¿sí? O sea, hay que poner, o sea, observación importante. Si me piden una terna, entonces pues estoy colocando los números de menor a mayor y tomo los dos primeros. ¿Sí lo ves? Eso es una primera observación. Y segunda observación, una vez que yo ya tengo el máximo común divisor de los dos primeros, voy a sacar el máximo común divisor de el 42. O sea, no voy a tomar ninguno de estos dos números,
sino que tomo el máximo común divisor, que es 42, y le saco el máximo común divisor a 42 y el último número. ¿Sí te das cuenta? Y entonces divido 210 entre 42 y aleluya, me queda que la división es exacta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Pues que 42 es el máximo común divisor de los tres originales números. ¿Le entendiste? Se llama algoritmo de Euclides y algoritmo de la división. Entonces, aguas con esa parte que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, bueno, ya casi para terminar con esta parte, te menciono que ¿quiénes son los primos relativos? Bueno, cabe precisar que si el máximo común divisor de dos números es 1, entonces dichos números son primos relativos entre sí. Y no nada más, bueno, sí, dos o más números, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, 3 y 5, 4 y 9, ¿cuál es el máximo común divisor de 3 y 5? Estarás de acuerdo que el máximo común divisor de 3 y 5 es 1. Y el máximo común divisor de 4 y 9, ¿quién es? O sea, 4 tiene mitad y 9 tiene tercera, pero el máximo común divisor de 4 y 9, ¿quién es? Pues es el 1, ¿verdad? No existe otro número que divida a ambos a la vez. Entonces, cada que tú tengas que el máximo común divisor de un número, de una pareja de números es 1, por lo tanto, a esos números se les conoce como primos relativos. No se te olvide la definición de primo relativo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, esos ejercicios los vas a realizar de tarea. Ahora vamos con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se parece al máximo común divisor, pero no es igual. ¿Por qué? Porque el otro era un divisor. Este es un múltiplo común y es el más pequeño, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de todos los múltiplos comunes a todos ellos. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 8 es el número 40, lo que se representa como el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 8, 40. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Para determinar el mínimo común múltiplo de dos o más números primos, hay que hacer la descomposición en factores primos, cosa que tú ya sabes hacer. El número que resulta del producto de todos los factores primos obtenidos afectados por su máxima potencia es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos para calcular el máximo común divisor. Vamos a expresar en factores primos cada uno de los números, sean 3, 4, 5 o 6, o los que sean. Una vez que ya tengamos todas las potencias, nos vamos a fijar en el factor común, en la potencia común de la descomposición de cada uno de ellos. Y vamos a tomar de esa potencia, ahora, anteriormente para sacar el máximo común divisor, tomábamos la mínima potencia. Ahora, como queremos sacar el mínimo común múltiplo, vamos a tomar la máxima potencia. Mínimo, máximo, máximo, mínimo. ¿Le entendiste? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte, fíjate, y entonces aquí hacemos la descomposición, fíjate, determinar el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12. Bueno, pues 8 es divisible entre 2, etcétera, etcétera. 8 es igual a 2 al cubo, 10 es igual a 2 por 5, 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. ¿Cuál es la potencia común que comparten los tres? El 2. ¿Cuál es la máxima potencia? Pues la máxima potencia es 2 al cubo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12 sería, en este caso, aquí sería 2 a la 3, ¿no? Porque estoy tomando de las potencias, fíjate, tengo los factores primos que aparecen en las descomposiciones anteriores son 2, 3 y 5, cuyas máximas potencias son 3, 1 y 1. Ajá. Entonces, el mínimo común múltiplo buscado es el número que resulta del producto de 2 a la 3 por 3 por 5, es decir, 120. Bueno, aquí la gran diferencia que quiero que notes, ajá, es que están tomando no nada más el factor común, ¿te das cuenta? Sino que también están tomando los factores
que aparecen en las demás potencias, ¿no? Entonces, me voy a quedar en este caso, haciendo la referencia del 2, ¿estás de acuerdo que toman 2 a la 3? No toman 2 a la 2, ni toman 2, toman la máxima potencia, que es 2 a la 3, y lo multiplican ¿por quién? Por los factores que resultantes, los que quedan, que serían 5 y 3. Ajá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda multiplicar 2 al cuadrado por 3 por 5. Y eso me queda 120. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12 es 120. Vamos con otro ejemplo para que de verdad le entiendas. Vamos con otro ejemplo, determinar el mínimo común múltiplo de los números 28, 49 y 84. Bueno, el 28 es 2 al cuadrado por 7, 49 es 7 al cuadrado y 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7. ¿Cuál es el factor común? Primero me fijo en qué tienen en factor común. Estarás de acuerdo que su único factor común es el 7. Entonces, ¿cuál es la máxima potencia en 7? 7 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar 2 al cuadrado, que es la máxima potencia en 2. Voy a tomar al 7 al cuadrado y la máxima potencia en 3 es 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 28, 49 y 84 es 2 al cuadrado por 7 al cuadrado por 3. O 2 al cuadrado por 3 por 7 al cuadrado. O 3 por 7 al cuadrado por 2 al cuadrado. O 7 al cuadrado por 2 al cuadrado. O sea, aquí el orden de los factores no altera el producto. Acuérdate, puedo poner primero al 2, puedo poner primero al 7, puedo poner al final al 7, en medio, qué sé yo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que se toman las máximas potencias. ¿Queda claro? Entonces ya estás listo para poder hacer estos ejercicios de la página 107 y 108 y todos los problemas relacionados con esta parte. Acuérdate que la evaluación es muy importante que la resuelvas porque es un conjunto de soluciones que me va a decir, bueno, pues estoy bien o estoy mal o qué tengo que hacer, ¿no? Es un resumen de todo lo que se vio en esta pequeña unidad. Hasta aquí, esta parte de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Esperemos que le hayas entendido.